autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorgó como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar hace más de 22 años. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel, donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo y la reflexión continuos sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, sede de esta cátedra, tengo el honor de dar una muy cordial bienvenida a la crítica literaria española Mercedes Monmany. La semblanza de la conferencista correrá a cargo del investigador del Departamento de Estudios Literarios, Gabriel Gómez López, a quien cedo la palabra. Muy buenas tardes. Agradezco a las autoridades universitarias el inmenso honor de presentar a Mercedes Monmany, Femina Lectoris, generosa divulgadora de la cultura, a quien no dudo en considerar del estirpe de Sergio Pitol o Jorge Luis Borges. La vida es un largo viaje que nunca termina. Sucede que a veces en nuestro peregrinar nos encontramos con otros viajeros que llevan el mismo rumbo. Nos acercamos a ellos, compartimos experiencias, nos recomendamos albergues, destinos, posadas donde podemos detenernos a degustar unos momentos. Mercedes Monmany, cabalgando entre el ensayo y la crítica literaria, nos invita a un viaje semejante al de Claudio Magris a lo largo del Danubio, atravesando fronteras en una y otra dirección, rinde homenaje a la palabra y al acto de leer. Artífice del detalle, con su mirada aguda de lectora experimentada, encuentra joyas inadvertidas. Como el niño fascinado ante el microscopio, gozando con las irisadas alas de una mosca, nos transmite sus hallazgos. Transformada en Marco Polo ante el Gran Khan, le habla de las maravillas que ha encontrado. Un relato en el que se unen todos los géneros, retazos de historias, anécdotas, dramas de seres anónimos, reflexiones sobre obras maestras, memorias ajenas, crueles matanzas. Narraciones que no dejan de murmurar bajo la tierra, más allá de la desaparición de los personajes. Pobladas de seres anómalos, marginales, nómadas, víctimas de exilios interiores y exteriores que soportan culpas no cometidas, sedientos de palabras. Los libros nos conducen a otros libros. Cada libro es un laberinto que alberga estancias prodigiosas. En un lugar llamado Antaño se encuentra el centro del universo. Allí Chekhov ofrendó una copa de champán como óbolo al banquero de la muerte. Acá se nos muestra el mecanismo que convierte en monstruos a los seres humanos. En esta calle comienzan los Balcanes. En el Museo de la Rendición Incondicional, un prisionero degradado de su humanidad se pregunta: ¿qué cosa es un hombre? En ese rincón, alguien busca la quinta esquina de una habitación cuadrada. Allá, un anciano aúlla para arrancarse todo su dolor y se prepara para su segunda infancia. Como fondo, eso, la tragedia de la infancia. Un niño rescatado de las garras de la muerte es entregado a las garras de la madurez precoz.
Para sobrevivir, deberá aprender el difícil arte de la soledad en compañía. Por ello, se aferra a un botón, a un terrón de azúcar, a un recuerdo borroso, una frase, una palabra, algo que lo una al paraíso perdido. La palabra expiatoria, la palabra boomerang, la palabra pócima, la palabra veneno, la palabra máscara, la palabra vaso comunicante, la palabra dique contra el olvido, la palabra que florece entre las ruinas de la guerra como los jardines en Hiroshima tras la gran explosión. Leemos para mantener viva la esperanza en tanto llegan los bárbaros, como afirma Witkiewicz. Leemos para olvidarnos de la despiadada monstruosidad de la vida. Basta, interrumpimos a Marco Polo. Déjame ahora hacer mi propia lectura. Tal vez en ella la inolvidable Sofía no sea ejecutada en el manicomio de Vinchix. Bienvenida, Mercedes. Borremos las fronteras. Gracias por compartirnos tus palabras. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a esta cátedra con este nombre, con dos nombres que hoy están presentes, Julio Cortázar y Primo Levi, y este maravilloso escenario, de los mejores que he visto en toda mi vida. Estoy realmente impresionada. Muchas gracias por haber venido. Bien, les voy a leer. El tema es inmenso, pero intentaremos reducirlo. Paraísos e infiernos en las literaturas europeas del siglo XX. En 1992, 30 años después de aparecer su famoso libro o compendio del exterminio de los judíos en Europa, la destrucción de los judíos europeos, el historiador austríaco Raúl Hilberg publicó un libro titulado Ejecutores, víctimas, testigos. En él, por segmentos, dependiendo de un grado u otro de colaboración activa, en aquel crimen masivo que fue el Holocausto, Hilberg iba especificando los oficios, militares, médicos, juristas, funcionarios o bien habitantes de países ucranianos, bálticos, alemanes, franceses, italianos, polacos, que habían participado bien como perpetradores, bien como testigos y observadores más o menos pasivos de los hechos. Las víctimas siempre eran mucho más claras y menos desglosables. Judíos, de los que Hitler había decretado su total aniquilación, y todo tipo de opositores políticos al nacionalsocialismo y en general a la dominación nazi en cada país que iban invadiendo. ¿Es el siglo XX en Europa un resumen del título de Hilberg, Ejecutores, víctimas, testigos? Si recorremos la historia por separado de cada país, y quien dice historia dice su literatura, sus testimonios escritos, las memorias dejadas por personajes célebres o anónimos, las recopilaciones de artículos, parecería que en estos tres grandes apartados se podría encerrar a todo un continente, con sus mayores glorias y vergüenzas, con sus más sangrientos infiernos y sus más felices y esplendorosos paraísos. Unos paraísos que nos reconcilian con el ser humano, una y otra vez, por imposible que pudiera parecer, dependiendo de los periodos de opresión, miseria, miedo y persecución que se fueron sucediendo en el tiempo, que nos reconcilian con esa especie humana indestructible en su esencia, como clamaba el título del libro escrito por el exprisionero de los campos de concentración de Buchenwald y Dachau, Robert Antelme, exmarido de Marguerite Dugas. Una especie humana a la que nunca dejaron de pertenecer, por insufribles y brutales que fueran las condiciones, los presos allí internados. Así lo expresaría Antelme. Comillas. Ser hombre significa, sobre todo, una resistencia absoluta, ineludible a la aniquilación.